Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a empezar con la nivelación y reforzamiento. En este caso es de comprensión de textos y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cuáles son los trucos y las pautas para leer textos narrativos. Entonces recuerden que tanto los sábados y los domingos vamos a tener clases de nivelación para que podamos reforzar y también poder recordar lo que se ha hecho anteriormente. Actualmente, en comprensión lectora, los días miércoles estamos ya en textos expositivos. Ya hemos hecho los trucos y ya también hemos hecho textos narrativos. Hoy vamos a reforzar y vamos a repasar los textos narrativos. Muy bien. ¿Y por qué es importante ver los textos narrativos? Los maestros que hemos dado examen de nombramiento sabemos lo siguiente. Los maestros que hemos dado examen de nombramiento sabemos que hay solamente 3 tipos de texto que vienen en los exámenes. Y estos 3 tipos de texto que vienen en los exámenes son el narrativo, el expositivo y el argumentativo. Entonces sí, nos vamos a dar cuenta que es mejor solamente centrarnos en los tipos de texto que vienen en los exámenes docentes. Muy bien. Ahora vamos viendo entonces que los textos narrativos te van a contar una historia, donde hay personajes principales y que realizan acciones principales. Tal vez algunos se preguntarán, profesor, pero ¿y a qué se refiere usted con acciones principales? Son acciones o son hechos que mueven o cambian el rumbo de la historia. Entonces nos vamos a dar cuenta que estos hechos principales son importantes. Muy bien, ahora nos vamos a fijar entonces lo siguiente. Nos vamos a fijar que estas acciones principales se relacionan con el inicio, el nudo y también el desenlace. Y que estos textos vamos a darnos cuenta que en el inicio te presenta una introducción a la historia o trama. También vamos viendo que luego acontece un problema, un nudo, que cambia el rumbo de la historia y también al final sucede el desenlace. Es decir, la principal consecuencia o cómo es que termina esta historia. Ahora sí, voy activando los audios. Buenos días, buenos días, buenos días. A ver. ¿Qué hubiese pasado si la bruja del cuento de Blancanieves no le preguntaba al espejo quién es la más bonita? ¿Qué hubiese pasado? A ver. Nada. No hubiese No pasado hubiera habido nada. la historia. No hubiese habido historia. Uy, no hubiese habido historia. O sea que si la bruja del cuento de Blancanieves, cuando le pregunta al espejo, ese hecho es importante. Y si encontramos un hecho importante, lo vamos a resaltar. Resaltar. Ah, ¿qué hubiese pasado si Caperucita se quedaba en casa y no salía? ¿Qué hubiese pasado? Nada también. Nada tampoco. Uy, uy, uy. Entonces, si Caperucita se quedaba en su casa, o el hecho de que Caperucita haya salido, eso también se va a resaltar. Vamos a resaltar los hechos que van cambiando el rumbo de la historia. Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Y qué hubiese pasado si las hadas madrinas no se hubiesen presentado ante Cenicienta? ¿Qué hubiese pasado? No hubiera habido también la historia. No hubiese habido historia, porque si las hadas madrinas no se presentaban con Cenicienta, Cenicienta se hubiese quedado en su casita, Y ahí hubiera seguido la misma. y no hubiese seguido en las mismas, no hubiese conocido a su príncipe azul y no hubiese habido la historia tal como la conocemos. No hubiera habido Entonces, boda. claro, no hubiese habido Príncipe boda. azul. Entonces, claro, estos hechos son los que cambian el rumbo de la historia. Muy bien, ya quedó claro entonces. Y ahora vamos viendo lo siguiente.
Voy a leer y vamos a fijarnos cuál es la información accesoria, cuál es la información que se va agregando, pero que podemos prescindir de ella. Es decir, información que es secundaria, información que no es importante y que podemos prescindir. Vamos a dejar de resaltar. Entonces me estoy refiriendo a qué? A los incisos. Vamos a fijarnos acá cuáles son los incisos, porque al leer un texto narrativo también es bueno identificar estos incisos para no resaltarlos. Los incisos son información accesoria, información secundaria, que va encerrado entre rayas y paréntesis, y en algunos casos también va encerrado entre comas, ¿ya? Entre comas. Muy bien, ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta, al cabo de meses de peripecias diversas, llegó Zacarías a las fronteras del sombrío reino de los ciegos. Un policía que cubría sus vacías órbitas con lentes oscuros, rasgo que a decir verdad no lo diferenciaba de colegas de otras regiones, sonrió cuando Zacarías declaró orgullosamente la posesión de un ojo. Como lo esperaba, fue invitado a pasar a un ambiente especial, con reproducciones de pinturas y otros ornamentos ausentes del resto de las severas instalaciones. Allí fue a buscarlo una diligente comisión protocolar. ¿Cuántos incisos hay? Recordando que los incisos se encuentran dentro de las oraciones. A ver. Los audios, ¿no? Sí. Y ahora sí. Por ejemplo, en la primera oración, porque trabajamos con los incisos dentro de cada oración, acá podemos prescindir de algo. Hay algo que está entre comas. Lle- Llegó a las fronteras del sombrío reino de los ciegos. Ya está. Eliminamos esto que está Y entre el inicio y la ajá, coma y nos quedamos. con llegó Zacarías a las fronteras del sombrío reino de los ciegos. ¿Por qué es importante esto? Porque Zacarías es nuestro personaje principal y el personaje principal se resalta. Muy bien, llegó Zacarías a las fronteras del sombrío reino de los ciegos. Ya está. Siguiente oración. Desde un policía a su hasta ojo. Es extenso, ¿ah? Ya, vamos. ¿Se puede eliminar algo? Yo veo que sí, ¿ah? ¿Qué podemos eliminar? Un ratito. Hasta regiones. Lo que está entre rayas se elimina. Ajá. Rasgo hasta regiones. Lo que está entre rayas se elimina. Ya, Hay ya. un Ja. policía. Ahora sí, una consultita. ¿Quién es nuestro personaje? ¿El policía o Zacarías? Zacarías, pero también el Zacarías. policía. Oiga, pero nuestro personaje es Zacarías. No nos vamos a centrar en el policía. Ojo, ya vas a ver por qué. Ya. Ya. ¿Qué pasa con Zacarías? Sonrió cuando Zacarías declaró orgullosamente la posesión de un ojo. Ahí está, ¿ves? Nos quedamos con nuestro personaje principal y su acción. Ahora, la siguiente oración, como lo esperabas, instalaciones, ¿qué podemos eliminar? A ver, a ver, a ver. Reproducciones de pinturas, se va. Ya está, muy bien. Acá dice, con reproducciones de pinturas, ciertos ornamentos ausentes del resto de las severas instalaciones. Profesor, no entiendo. ¿No que los incisos están entre comas? Te voy a dar otro secreto. Los incisos, vamos viendo que pueden estar al inicio
así como acá este estaba en el inicio, puede estar encerrado entre comas o también al final. Vamos a ver, ¿ah? Si yo pienso que los incisos siempre van encerrados entre comas, yo eliminaría esto. Dime, ¿tendría sentido que quede así? No, Como lo esperaba, con reproducciones de pinturas y otros ornamentos. ¿Quedaría bien? ¿Tendría sentido? no. No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, esto no lo Antes. eliminamos, no lo vamos a eliminar, y más bien vamos a eliminar con reproducciones de pinturas y otros ornamentos. ¿Por qué? Porque en este caso el inciso va después. Oiga, una consulta. ¿Se acuerdan que había incisos al inicio? Oiga, ¿qué pasa acá? Si yo elimino esto, ¿cambia o no cambia el sentido? A ver. No cambia, ¿no? Sí. ¿Qué dice? Vamos a pensar que no cambia. Lo eliminamos. Y nos quedaría esto. ¿Qué te parece? Mira lo que está quedando. A ver. Llegó Zacarías a las fronteras. A ver, voy a todos, ¿no? Llegó Zacarías a las fronteras del sombrío reino de los ciegos. Sonrió cuando Zacarías declaró orgullosamente la posesión de un ojo. Oh, no, no, no. Este sonrió, no, pero porque este es del policía. Ahora sí, desde Zacarías. Ya está. Llegó Zacarías a las fronteras a las fronteras del sombrío reino de los ciegos. Zacarías declaró orgullosamente la posesión de un ojo. Fue invitado a pasar a un ambiente especial y allí fue a buscarlo una diligente comisión protocolar. Ahora sí. Ya está, ahora sí. Dígame, ¿nos hemos quedado o no nos hemos quedado con lo más importante? ¿Qué me dice? Ah, no nos hemos quedado con lo más importante. Sí, Sí. sí, hemos Sí, visto. ¿por qué? ¿Quién es lo más importante? Zacarías. 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 Y todas las acciones muy bien, y todas las acciones que realiza Zacarías, entonces nos vamos a fijar que son importantes. ¿Por qué? Porque Zacarías es nuestro personaje Principal. principal. Muy bien, muy bien. Listo, ahora sí. Entonces nos vamos a fijar lo siguiente. Nos vamos a fijar que nosotros debemos fijarnos en las acciones de nuestro personaje principal. En los textos narrativos, como cualquier otro tipo de texto, vamos encontrando que hay un tema, pero vamos a percatarnos, vamos a darnos cuenta que el tema, vamos a desarrollarlo mediante un hecho principal. Entonces, ¿está mal o es inadecuado que nosotros pensemos que un texto narrativo tiene idea principal, idea secundaria? No, el texto que tiene ideas es el texto expositivo. En cambio, los textos narrativos, el tema se desarrolla mediante un hecho principal, que puede ser el nudo o el problema, y si hay subtemas, si el texto narrativo es más complejo, vamos encontrando que los subtemas se desarrollan mediante hechos secundarios, ¿ya? Muy bien, maestra Silvia, no tendría sentido la historia si es que nosotros omitimos lo importante. Muy bien, los hechos secundarios tienen que ver con el inicio y con el desenlace, ¿ya? Ahora, si hablamos de un hecho principal, tiene una estructura. Tiene el tema más lo que se dice del tema respecto del personaje. El hecho principal, así como el hecho secundario, tienen forma de oración. Y si tienen forma de oración, tienen un sujeto y un predicado. Entonces, tanto en hecho principal como en hecho secundario, si son una oración, son oraciones, vamos viendo que el sujeto de estas oraciones son el tema y el subtema. Entonces, vamos a analizar la oración 1. Estamos en la oración 1. A ver, vamos a activar el audio. Ahí están activados. A ver, ¿cuál sería el tema en la oración 1? ¿Cuál sería el tema? A ver. Niño desobediente. Ah, niño desobediente. Ya está, muy bien. Entonces,
nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que la lección al niño desobediente es el tema. ¿Y qué se dice del tema? ¿Qué acción le agregamos? ¿Cuál sería el predicado? A ver, dímelo. Ah, no hay tema. Actuar. Ah, la lección al niño desobediente, ¿qué pasó? Es pensar. Lo hizo pensar antes De de actuar. actuar. Toda la oración 1 es el hecho principal, pero podemos encontrar el tema acá en el sujeto. Ojo que el tema y los subtemas tienen una característica, que el tema y los subtemas no tienen verbo. Los temas y los subtemas, cuando tú los escribes o cuando tú lo vas a encontrar en las alternativas, no tienen verbo. Ya, muy bien. Ahora sí. Entonces, nos vamos a fijar lo siguiente. Nos vamos a fijar que es mejor o es adecuado fijarnos que este tema o los temas no tienen verbo. Ahora sí, vamos viendo. Oración 2. ¿Cuál sería el tema? A ver, a ver, a ver. ¿O no hay tema? ¿Cómo es? El emprendimiento de Luis. emprendimiento de Luis. Ah, el emprendimiento de Luis, ¿no? Muy bien. Entonces, nos vamos a dar cuenta que es el emprendimiento de Luis el tema. Ahora, ¿cómo convertimos ese tema a un hecho principal, a un hecho importante? ¿Cómo lo convertimos? Tiempo de ¿Le pandemia. agregamos qué? Surgió en El- tiempo de pandemia. pandemia. Ahí está la acción principal. O sea que toda la oración 2 es el hecho principal, pero acá esto que está sin verbito, esto es nuestro tema. Y mira, dentro del tema ya estamos incorporando al personaje, al niño, a Luis. Vamos con la número 3, porque ya es más conocida por ustedes. Vamos viendo. La cólera de Aquiles fue un hecho importante en la guerra narrada en la Ilíada. ¿Cuál es el tema? La La cólera. cólera de Aquiles. Ah, la cólera de Aquiles, ¿no? Muy bien. Ahora, para que yo tenga el hecho principal, le voy a agregar. ¿Y qué le voy a agregar? Ahora estoy viendo que fue un hecho importante en la guerra narrada en la Ilíada. Ahí tengo mi hecho principal, ¿ya? Entonces, vamos viendo lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que en los textos narrativos entonces vamos a suprimir, no vamos a resaltar los incisos, ni tampoco los seres vivos que solamente son mencionados. Una consulta, los que se acuerdan de Caperucita. En Caperucita se habla, se menciona bastante a los padres, pero los papás aparecen como personajes, los papás de Caperucita. A ver, dime. No. No. Entonces no vamos a No. resaltar eso donde aparecen mencionados porque no actúa. Solamente son seres vivos mencionados. Cuando digo seres vivos, yo prefiero hacer la diferencia entre seres vivos y personajes. ¿Por qué? Porque los personajes sí actúan. En cambio, los seres, los entes, solamente son mencionados, pero no participan de las acciones. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Tampoco vamos a resaltar las descripciones detalladas, los detalles. Yo sé que hay muchos maestros que les gusta las obras literarias porque en los textos narrativos, que son obras literarias, hay descripciones muy bonitas. Dice, y el río cristalino bajo la sombra inmensa de la montaña y los árboles florecientes, ya mucho relleno. No vemos ahí personajes que hagan acciones principales. Entonces no nos va a permitir a nosotros seguir avanzando con la historia. Por eso es que no lo vamos a resaltar. Y cualquier diálogo relacionado con hechos secundarios no lo vamos a resaltar. En cambio, si fuese un diálogo relacionado con lo más importante, con el personaje principal, eso sí se hubiese resaltado. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahora sí, entonces vamos observando lo siguiente. Debemos ir viendo que
en los textos narrativos vamos a resaltar o vamos a seleccionar los personajes y acciones relacionados con el problema o nudo, ¿ya? Vamos viendo entonces que sí, nos interesa, nos importa todo lo relacionado con ¿qué? Con el problema o el nudo. Ahora sí, entonces nos vamos a percatar de lo siguiente, que los personajes principales son aquellos personajes que aparecen o están en la mayoría de los hechos. Así como, bueno, ya estamos en texto expositivo en los días miércoles, comprensión lectora, pero los personajes principales en los textos narrativos son aquellos que aparecen en la mayoría de acciones, en la mayoría de hechos. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a fijar lo siguiente. A ver, vamos viendo que los hechos principales van relacionados con el problema o nudo. O sea, aquellos hechos que tengan que ver con el problema o nudo, eso sí vamos a resaltarlo. A ver. ¿Qué es un inciso y cómo lo reconozco? Me dice hace un minuto la maestra Flor de María Hinojosa. A ver, vamos viendo de nuevo. Me van a apoyar los maestros que estaban desde el inicio, ¿ya? A ver, sí pueden activar su audio. Dígame, un inciso es la información o contiene información principal o secundaria, dígame. Secundaria. Secundaria. Secundaria, muy bien. Los incisos son las informaciones secundarias, no son importantes. Por lo tanto, no lo vamos a resaltar. Ya está. Ahora, ¿cómo reconocemos visualmente un inciso? Hay 3 signos. ¿Cuáles son los 3 signos? Díganme. Entre comas. Entre comas, ya, hay que tener cuidado porque las comas a veces no están encerradas. Otro. Acá está otro. Las rayas. Rayas, que las rayas son más extensas que los guiones. Y falta uno. Las comas. Paréntesis. Paréntesis. Muy bien. Entonces, para responder la pregunta, ¿qué es un inciso? Pues es la información accesoria, la información secundaria que no vamos a resaltar. ¿Y cómo lo reconozco? Porque están encerrados entre rayas y paréntesis. ¿Qué pasa con la coma? En el caso de la coma, no necesariamente está encerrado entre comas. También puede estar apartado al inicio, como acá, al cabo de meses de peripecias diversas, o como lo esperaba, o también el inciso puede estar al final de la oración. Recuerda que los incisos están en una oración y vamos a fijarnos si es que es importante o no, lo vamos a eliminar. Si es que cambia el sentido, uy, no era inciso, era algo importante. Pero si eliminarlo no cambia el sentido y seguimos normal, ese será un inciso y lo vamos a prescindir, lo vamos a dejar de lado. ¿Sí, maestra Flor? ¿Se entendió? Dame, confirme en el chat. Ya. A ver, maestra Flor. Ahora sí, ya está. Muy bien. Vamos viendo. Vamos a resaltar los personajes principales y hechos principales. Por ejemplo, esta es información secundaria en mi diapositiva, por eso lo he puesto entre paréntesis. Los incisos en este caso, en mi propia diapositiva, serían esto, ¿no? Mis paréntesis. Muy bien, ahora sí. Vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos viendo las vacas que dan leche con sabor. ¿A qué nos referimos entonces con las vacas que dan leche con sabor? Voy a leer en voz alta y ustedes me van a decir qué se resalta y qué no. ¿Ya? Vamos a leer los 2 párrafos. A ver. El profesor Chucrut era un científico que vivía en el país de los sabores. A él le gustaba mucho la canción de las vacas que dan leche con sabor a chocolate y leche condensada. Un día quiso saber si de verdad las vacas podían dar leche con sabor. Entonces investigó el tema 2 años y luego se puso a experimentar. Primero alimentó a una vaca solo con chocolate, pero no dio resultado y la vaca quedó súper acelerada. Muy bien. A otra le dio kilos de azúcar, pero solo le salieron calles. A otra vaca la alimentó con tanto manjar que la pobre no quiso volver a comerlo jamás.
Muy bien. Entonces, vamos observando lo siguiente. A ver, ¿qué podríamos resaltar? A ver, dígame qué podríamos resaltar. El profesor Chucrut era un científico que vivía en el país de los sabores. Ya está. ¿Solamente quién? Nuestro personaje El profesor Chucrut. principal. Ya está, hasta ahí, ya está. Dime. A ver. Uy, a él le gustaba mucho la canción de las vacas. Ah, pero esto tiene una consecuencia. Dime, ¿qué es más importante? ¿La causa, que está en la oración 2, o la Un día consecuencia? quiso saber. Ya, un día quiso saber. Un día Entonces, quiso saber. queda como aprendizaje, maestros, que vamos a darle más importancia ¿a qué? Vamos a darle más importancia a las consecuencias. Ya las consecuencias son importantes. Muy bien. Ahora, un día quiso saber si de verdad las vacas ponían la leche con sabor. Ah, y luego dice que se puso a experimentar. Ya está. Dime, ¿sería bueno que yo me centre en el detalle en estas experimentaciones o no? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? No, No. Ya está, no, entonces. Muy bien. Entonces vamos viendo que no me debo centrar en estos detalles. Vamos a seguir entonces con la lectura. A ver. El profesor Chucrut pensó y dijo, ¿tendrá algo que ver el color? Entonces pintó una vaca de color fresa, pero nada. Después pintó a una de amarillo para ver si daba leche con sabor a plátano, pero tampoco pasó nada. Entonces cogió una vaca y la subió a un helicóptero para ver si daba leche batida. Pero no, la vaca se mareó y quedó atontada. Y no pudo pararse en 2 días. Y la leche, claro, no salió batida. Cansadas del profesor Chucrut, las vacas se organizaron para protestar y dejaron de dar leche como la conocemos. Ahora solo dan leche en polvo. A ver, ¿qué podríamos resaltar? ¿Qué podríamos resaltar? A ver. ¿Nos fijamos en los detalles de los experimentos o nos fijamos No. en la principal consecuencia? A ver, La dígame. principal consecuencia. Ah, la principal consecuencia. Y la principal consecuencia, como nos vamos a dar cuenta, ¿qué es? Que las vacas se organizaron para protestar y dejaron de dar leche como la conocemos. Ahora solamente dan leche en polvo. Mira, ¿quiere ver mi resumen? Mira mi resumen. El profesor Chucrut era un científico que vivía en el país de los sabores. Un día quiso saber si de verdad las vacas podían dar leche con sabor y luego se puso a experimentar. Ya vamos a agregarle y luego. Las vacas se organizaron para protestar y dejaron de dar leche como la conocemos. Ahora solo dan leche en polvo. ¿Qué le parece? ¿Lo hemos resumido o no lo hemos resumido? A ver. Sí. Maestro, Sí. aquí está el inicio, ¿no es cierto? Sí, el nudo Aquí- con el que puso a experimentar. Este es el Problema. nudo. Ajá. El problema es experimentar y el final es que las vacas se organizan, ¿no? Para protestar. Ajá. Ah, su maestra, ya te diste cuenta entonces. Ah, estamos bien, ¿ah? Estamos bien. Muy bien. Entonces ya se han dado cuenta cómo es que debemos trabajar, ¿ah? Bien, ¿ah? Me alegro. Muy bien. Vamos con los trucos antes de ir a un texto de nombramiento. A ver, ¿cuáles son los trucos? Esto es lo más importante, por eso está de rojito, ¿ah? Estrategia. Encontrar los personajes principales, las acciones Ajá. principales. A ver, ya, un ratito voy a ver, audios, ya está. Mira, primero vamos a encontrar los personajes principales y sus acciones principales. Ya sabemos que los personajes principales aparecen en la mayoría de acciones. Y las acciones principales son aquellas que mueven, que cambian la historia. Entonces, vamos también resaltando las acciones finales o consecuencias. No nos vamos a centrar en las causas, no, en las causas, no. Vamos a centrarnos en ¿qué?
nos vamos a centrar en qué? En las consecuencias o acciones finales. Ahí nos vamos a centrar. Muy bien. Ahora vamos a percatarnos de lo siguiente. Vamos a percatarnos que debemos encontrar los elementos comunes entre los párrafos. Vamos a encontrar palabras clave en los párrafos y vamos a percatarnos que hay una progresión temática. Esta progresión temática se refiere a qué? A cómo nosotros encontramos cómo avanza la historia a lo largo de qué? A lo largo del hecho, a lo largo de las acciones. Muy bien. Ahora sí. Entonces, nos vamos a dar cuenta que todo el primer resaltado que vamos a hacer de lo más importante, ojo, ¿cómo le llamamos al primer resaltado de lo más importante del texto? Lo más importante del texto, su primer resaltado, nos vamos a dar cuenta que es el skimming. Profesor, no entiendo. ¿Qué cosa es el skimming? El skimming es el resaltado de lo más importante. Es lo que hemos hecho con el textito de las vacas y el doctor Chucrut. Eso es lo que nosotros hemos hecho, ¿ya? ¿Y cómo se le llama? Skimming. Y acá viene luego ya los pasos para las preguntas. El paso 3, 4 y 5 lo vamos a hacer aplicado a las preguntas. El paso 1 y 2 lo vamos a hacer ¿para qué? Para el mismo texto. Yo te aconsejo que el paso 1 y 2 tú lo puedes aplicar a cualquier texto. Te funciona, ¿ya? En cambio, si ya tú tienes como propósito dar un examen de alternativa múltiple, ahí vas a utilizar el paso 3, 4 y 5. A ver, leemos las preguntas y marcamos las palabras clave de la pregunta y sus alternativas. Entonces, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Las palabras clave de las alternativas. Vamos a activar el audio. Ahora sí, interacción, interacción, interacción. Una pregunta, colegas. Si nosotros nos fijamos en las alternativas cuando nosotros hacemos un examen, porque somos maestros, también hemos tenido que elaborar exámenes, dime, ¿cómo tú diferencias una alternativa de otra? ¿Cómo lo diferencias? ¿O no lo diferencias? ¿Tú tienes dos respuestas en tus exámenes, en tus ítems? ¿Dos respuestas? Tienes una sola respuesta, ¿sí o no? ¿Y cómo puedes diferenciarlo? ¿Cómo puedes hacer allá? Esto va a hacer que sea la... con las palabras. Palabras clave. Las palabras clave. ¿Y las palabras clave son diferentes o son iguales? Dímelo. Diferentes. Diferentes. Son diferentes, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que sí, estas palabras claves son las palabras que son diferentes. Y a ello vamos a apuntar. Vamos a apuntar entonces a estas palabras que son diferentes. Muy bien. Vamos a leer las palabras clave, que son las palabras diferentes, y así vamos a identificar cada alternativa. Vamos a saber entonces, tal alternativa trata de tal tema. Otra alternativa trata de otro tema. Y luego, una consulta. ¿Ustedes confían en su memoria o regresan al texto? ¿Qué me dicen? Regresamos al texto. Regresamos al texto. Yo no confío en mi memoria. Uy, ¿quién está rascando la bolsita? ¿Quién está rascando la bolsita? Muy bien. Regresamos al texto para poder descartar mediante un segundo resaltado. Sí. ¿Por qué? Algunas preguntas nos indagan por detalles. Pero dime, en el skimming o primer resaltado, ¿hemos resaltado los detalles o no? A ver. No. En el primer resaltado, ¿hemos resaltado los detalles? No. No. En el primer resaltado hemos resaltado lo más importante. Profesor, ¿eso quiere decir que mi primer resaltado está mal? No, no está mal. Tu primer resaltado te sirvió para que tengas una noción de qué trata el texto y para que cuando tú regreses al texto, en tu primer resaltado, tú ya sabes dónde está. Entonces, Con mayor facilidad lo encuentras. con mayor facilidad lo encontramos como si fuese una especie de mapa, ¿no? Al toque. Ya, eso lo guardé acá. Es como guardas algo en la cocina, guardas algo en tu armario, ya sabes dónde está, lo encuentras rápidamente. ¿Sí o no, maestra Julia? Sí, maestro. Claro, pues.
No es que esté mal. Ay, mira, tengo que de nuevo regresar al texto y tengo que resaltar por segunda vez. Ah, entonces mi primer resaltado está mal. No, es que el segundo resaltado se hace ¿para qué? Para que tú encuentres la información específica que te pide la pregunta. Y eso es lo más importante. Luego descartamos, porque ya estamos seguros, hemos regresado al texto, y chau chau, marcamos la respuesta correcta. ¿Hasta aquí alguna pregunta para irnos al texto de nombramiento 2021? A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta? A ver. Claro. ¿Sí? ¿Claro? Tenemos Sí. dos resaltados. El skimming, que es el resaltado de lo más importante, no detalles, no acciones secundarias. Y el segundo resaltado es el scanning, pero el scanning o el segundo resaltado lo vamos a usar para buscar información de cada preguntita. Listo. Igual si hay alguna preguntita, hablan y no hay problema. ¿Por qué? Porque estamos en nivelación y reforzamiento. ¿Reconocen o no reconocen un texto de nombramiento? Creo que acá la mayoría dio el examen de nombramiento 2021 o no. ¿Lo dio o no lo dio? Sí. Ya está. Maestro. Este texto es cortesía de Auge. Ya se filtró el examen y a las 3 de la tarde me llegó a mi WhatsApp cuando los inscritos me decían, profesor, se filtró el examen. Yo le digo, no hagas caso, a veces son voladas. No, profesor, mire, tome el PDF. Me lo mandaron a las 3 de la tarde, cuando ya había acabado el examen. Y me dijeron, profesor, esto sí vino. Entonces yo lo mandé a tipear con mis tipeadores. Ahora lo tenemos cortesía de Auge, ¿ya? Listo, muy bien. Vamos con las preguntitas. Vamos a aplicar, es un texto narrativo, ¿ya? Lo mismo de siempre. Voy a leer los dos párrafos y me dicen qué resaltamos, ¿ya? Listo. Ya, para que no haya interferencia, una muteadita hasta que termine de leer los dos párrafos. Edgardo está tomando sol en su terraza. Es una sensación agradable, pero llega un momento en que se aburre y decide salir. Camina por una avenida ancha y pasa por delante del bar ubicado a media calle. Duda un momento en si entra o no. Finalmente se decide. Empuja la puerta, ve que entre las mesas vacías destaca una con 6 personas jugando una partida de dominó. Se apoya en la barra y pide una cerveza. El dueño del bar se la sirve y le pregunta, ¿cómo va todo? Edgardo le contesta que bien y bebe un gran trago de cerveza. Durante un rato observa la mesa contigua, en donde juegan al dominó. Una de las personas le pregunta si desea sumarse a la siguiente partida. Él dice que no. Se da la vuelta y, tras el cristal protector, contempla la ensalada fresca. El dueño, atento, le pregunta si quiere. Edgardo le dice que no, porque si come ahora, después no cena. Y en casa, su esposa le riñe. El dueño sonríe porque esa es una broma habitual. Edgardo no tiene mujer ni vive con nadie y siempre pone una excusa como esa cuando, por ejemplo, le dicen que el domingo vaya a jugar fútbol y él no quiere. Puede mencionar hijos, una niña que tiene entre 3 y 7 años y un niño que primero no existía y ahora incluso es mayor que la niña. Su maestro, yo veo un montón de relleno. Voy a activar el audio. Ya. ¿Qué resaltábamos? A ver, he visto mucho relleno. Edgardo está tomando sol en su terraza. Ya, Edgardo es tu personaje principal. Pero al final, ¿qué vamos a encontrar de Edgardo? Al final, ¿cuál es la principal consecuencia? A ver. Decide salir. Ajá. ¿Sí o no? Ya. ¿Pero a dónde? ¿Para dónde? A la A un avenida. A un bar, ¿no? A un bar. Ya. Un bar. Muy bien. Entonces, va al bar, se apoya en la barra y pide una cerveza, porque para eso va al bar, ¿no? Ya. Ahora, le preguntan, ¿no? Y él responde. Bueno, no es nada del otro mundo, ¿ah? Vamos, segundo párrafo. ¿Qué continúa o cómo avanza la historia? A ver, dímelo. Observa la mesa donde juegan el dominó. Ya, pero eso será causa-consecuencia. A ver. Una de las personas pregunta si desea y él dice que no. Y luego se sigue negándose, ¿no? ¿Por qué? Le dice que no
porque si no, su esposa le va La a reina. reñir. ¿Y qué de bueno aparece ahí? No, nos dice que el dueño sonríe porque es una broma habitual. Y lo siguiente, que, dice que puede mencionar hijos, una niña que tiene entre 3 y 7 años y un niño que primero no existía y ahora incluso es mayor que la niña. No miente, pues, es una broma habitual nada más, ¿sí? A ver, ¿cómo armamos nuestro resumen? Primero, Edgardo está tomando sol, decide ir al bar, pide una cerveza, lo invitan a jugar y luego él miente. ¿Cómo miente? Diciendo que en casa lo va a esperar, o bueno, le va a reñir su esposa. Hasta ahí, entonces, ya no resaltamos más. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, yo resalté esto, ¿por qué usted no lo resaltó? Eso quiero que me pregunten. Así yo te voy a decir por qué se resalta esto y por qué no lo otro, ¿ya? A ver, A vamos ver. a continuar. Yo lo había resaltado, maestro. El Ajá. Edgardo no tiene mujer ni vive con nadie. Ya está, ¿Ya? muy bien. Porque así Ya. ya sabes que esa broma habitual consiste en qué? ¿En qué? En que no tiene mujer ni vive con nadie. Muy bien, ya está. Tienes un dato importante, ¿ah? Edgardo no vive con nadie, pero también tienes otro dato importante, que Edgardo hace bromas Bromas habituales. habituales. Ya está, maestrita, ¿ves? Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Me contrastan su resaltado con el mío, ¿ya? Su resaltado con el mío. Muy bien. Ahora nos vamos a fijar lo siguiente. El dueño friega un vaso y está a punto de, como es usual, agasajar la broma de Edgardo sobre la supuesta esposa preguntándole de cómo se llama. Pero antes de que abra la boca, Edgardo le dice con voz alta, como para que los de la mesa contigua lo oigan, si vio el circo que están montando en explanada. El dueño seca el vaso, mientras esboza una sonrisa cómplice. Nadie contesta. Edgardo se vuelve hacia la mesa e insiste. Ya están montando la carpa. Hay 2 camiones y un enorme remolque. Uno de los jugadores de dominó alza una ceja y lo mira y le dice que sí, seguro. Edgardo finge indignación. Reitera que en la explanada están montando un circo. Ha visto las letras que pronto lucirán sobre la carpa. Circo Universal. La carpa cuenta ahora, ya casi está montada. Hay 4 camiones, no, 5 y 6 remolques grandes como casas. Su tanto relleno, me cansé. Vamos, ¿qué podríamos resaltar? El dueño actúa, pero esa acción tiene que ser relacionada a quién. ¿Quién es el personaje Al principal? personaje principal. Edgardo, ya está. Entonces, Edgardo, el dueño agasaja la broma de Edgardo, ¿sí? Edgardo. Ya está. ¿Por qué? Porque tenemos que fijarnos en nuestro personaje principal. Ya. Y mira, Edgardo habla de nuevo, pero ya no menciona a su esposa. Ahora, ¿qué dice? Que si vio el circo que están montando En la explanada. en la explanada. Una consulta. ¿Por qué crees que el dueño esboza una sonrisa cómplice? ¿Por qué? Porque sabe que no tiene esposa. No, estamos hablando del circo. Ya. Porque también Porque sabe que está bromeando. Porque sabe que está bromeando. Porque sabe que sigue bromeando. Porque sabe... ¿cómo son las bromas de Edgardo? ¿Dice la verdad o la mentira? Mentira. La mentira. Entonces, este Edgardo es un mentiroso, es un mentiroso. Muy bien. Y luego, Edgardo se vuelve hacia la mesa e insiste. O sea que la broma no solamente se lo dice al dueño, también ¿a quién se lo dice? A todas los las personas que son A las jugadores. personas que están ahí. Ahora, ¿nos importarán los detalles? Que la carpa, que el camión. Nah, No, son detalles. No. Solamente nos quedamos con que Edgardo es un mentiroso y le está compartiendo la broma a todos. Otro párrafo. A ver ahí, para que vean cómo se relaciona. Los jugadores de dominó voltean, sorprendidos, hacia dónde estaba Edgardo. ¿Cómo es posible que otra vez intente hacerles creer una mentira? Por muy buena voluntad que pusiesen, ¿cómo podrían creerle si miente? Incluso sin necesidad ni beneficio. Pero como siempre ocurre, él habla con tanto afán y hasta tal punto se inflama
que no pueden evitar sentirse fascinados por el enardecimiento con que cuenta y hace evolucionar la mentira. Incluso Edgardo los invita a que vayan a la explanada a comprobarlo y añade que, en realidad, son 12 los remolques, la carpa es de 3 pisos y los camiones aparcados en densas hileras ocupan el espacio de un campo de fútbol. ¿Qué resaltamos? Veo mucho relleno, ya me cansé. Los jugadores de dominó voltean sorprendidos. A ver, ¿dónde están los jugadores? No lo he visto. Al principio. Al inicio. Ya está. Los jugadores voltean hacia donde está el gato. Ah, ya. Lo resaltamos porque tiene que ver con ¿qué? Con nuestro personaje principal. Ya está. Oye, una consulta. ¿Y por qué voltearon el gato? Porque no pueden evitar sentirse fascinados. ¿Por qué? Por la mentira. Oigan, una consulta. Entonces Edgardo es mentiroso, ¿pero le hacen caso o lo ignoran? A ver. Lo ignoran. Le hacen caso. Pero Sei dice Ya le que no hacen pueden caso, evitarse ¿no? sentirse hacen fascinados. Sí le hacen hacen- caso. Sí, le hacen Ah, caso. y como le hacen caso, Edgardo los invita a que vayan a la explanada a comprobarlo. Ah, lo demás, ¿qué es? Dime, 12 Relleno. remolques. Relleno, descripción. Y no resaltamos. Nada. Relleno, ya saben, ¿ah? Texto narrativo está lleno de descripciones y no lo vamos a resaltar. Muy bien. Escuchando el caso de las personas que jugaban al dominó, habían acabado la partida y encantados no hicieron otra, sienten que los ojos les hacen chiribitas. Más de 30 años que ningún circo viene al pueblo, y es seguro que tal como van las cosas, no vuelva a suceder. Ninguna de ellas echa de menos el circo. Edgardo tampoco, aunque llegado el caso aseguraría lo contrario. Y si alguna vez volviese uno, no se interesarían por él. El circo es cosa de otros tiempos, y en esos otros tiempos, tampoco les interesaba. Pero esto no impide que todos, ilusionados, presten atención a Edgardo, quien con una convicción admirable cuenta cómo se despliegan los toldos, cómo se montan las carpas ya montadas, cómo redoblan los tambores y cómo se multiplican los trapecistas. ¿Qué resaltamos? O mejor dicho, ¿qué no resaltamos? Lo que está entre... Los que están entre Paréntesis. paréntesis. ¿Por qué? Porque son Incisos. inciso, ya está. Sí, Ahora pues. sí. Vamos, ¿qué resaltamos? ¿Cómo avanza la historia de Edgardo el mentiroso que todo el mundo le cree? Hace más de 30 años Uy, ningún hace circo más de 30 años que no viene al venía un pueblo. circo. Ah, ya, muy bien. Por eso le creí. Oigan, escuchando a Edgardo, las personas sienten que los ojos se le hacen chiribitas, o sea, se emocionan. ¿Qué más? ¿Qué hacen los jugadores? ¿Le prestan atención a quién? A Edgardo. Edgardo. Dime, ¿y eso de que la carpa, que redoblan los tambores y No. todo eso es Inciso. relleno, Los- descripción, relleno, descripción. ¿ya? Y la descripción no nos interesa, ya la descripción no nos interesa. Muy bien. En ese momento, un hombre que recién había llegado al bar y se había sumado al grupo, pregunta con voz innecesariamente alta si van a jugar una nueva partida de dominó, pero nadie contesta. El dueño del bar les ha propuesto ir a ver el circo antes de que acabe el día. No necesita animar al resto, se arengan efusivamente los unos a los otros, se ponen abrigos y bufandas, y ya están en la calle, caminando hacia la explanada al lado del bar, que habla de una pirámide de 36 equilibristas montados en 8 monociclos. El dueño del bar, restando la importancia al engaño, se dispone a salir. Se pone la chaqueta, despacha al recién llegado, cierra la puerta con llave y se suma al grupo de personas que se apresuran calle abajo.
¿Qué resaltamos? Ojo, las principales consecuencias. Lo escuchan, lo escuchan, lo escuchan. ¿Y cuál fue la principal consecuencia? Que le hacen caso, se pone la chaqueta. El dueño del bar les ha propuesto ir a ver el circo antes de que acabe El día. Ya. ¿Y eso qué tiene como consecuencia? Que todos Todos van. Todos van. van. ¿Sí Y o el no? dueño Y ya está. cierran la... Y el dueño, muy Del bien, bar, y el cierra. dueño también, ¿qué pasa? Cierra la Cierra el puerta bar. con llave y se suma. Oigan, lo del circo, ¿era verdad o mentira? ¿verdad? Falso. Lo del circo, pues, lo que dijo Edgardo. Falso. Era falso, era mentira. Pero ¿por qué le hacen caso? Porque habla como si fuera verdad. Convencimiento. Oh, muy bien. Todo nuestro primer resaltado, que es de color amarillo, ¿cómo se le conoce? ¿Skimming o scanning? Skimming. Skimming, hemos resaltado lo más importante. Ahora vamos a ver cuánto tiempo hacemos. Son 6:22. Vamos a ver cuánto tiempo nos demoramos con las preguntas y respuestas. Ojo, yo les doy un dato, maestros, maestras, que nos siguen también por el Facebook, nos siguen por YouTube. Una consulta. Yo vi las claves que compartieron sobre estas pruebas. Ahora vamos a ver que algunas claves, algunas estaban mal. Ojo, cuando se filtró el examen, gracias Auge, cuando se filtró el examen, algunos capacitadores, profesores, lo desarrollaron en vivo, pero algunos lo hicieron muy rápido. O sea, yo cuando tengo el examen, yo no lo hago a la hora, a las 2 horas. Yo me tomo un buen tiempo para analizar bien el texto y hacer mi grabación, mi filmación. Pero yo he visto que han circulado claves de este examen filtrado y que estaban mal, ¿ya? Ahora vamos a ver, según el cuarto párrafo del texto, ¿qué provocó la fascinación de los jugadores de dominó cuando escuchaban a Edgardo? ¿Cuáles son las palabras clave? Fascinación Circo. de los jugadores. Fascinación, ya. Ahora, palabras clave de la A, la B y la C. 1, obstinación. Efusividad. De Edgardo. De Ajá. Edgardo. Efusividad. ¿De quién? Edgardo. De Edgardo. Y frecuencia. De Edgardo. Pero también vemos, casi se cae mi agüita. Vamos viendo que acá dice que solicitaba para que vayan a la explanada, nuevos Circo. detalles del circo, y acá dice sin ninguna necesidad o beneficio. Ojo, vamos a regresar al texto para buscar la fascinación. ¿Está claro al inicio? Primer párrafo no es, ¿no? Pues, Porque primer cuarto párrafo dice. es el cuarto párrafo. cuarto párrafo. Qué veloz. Vamos a buscar cuarto párrafo. Por ahí de repente está efusividad. Fascinados. Están fascinados por el enardecimiento con que cuenta y hace evolucionar la mentira. ¿Dónde están fascinados? ¿Lo vieron? Sí, arriba. A ver, ¿dónde? Soy cieguito. Acá. En la 1, 2, 3, 4, en la cuarta. En la quinta. 15 fascinados. Es que lo hemos resaltado porque era importante, ¿no? Ya. Entonces, mi segundo resaltado, que es el scanning, es resaltar la información para resolver la pregunta. Por eso no lo miraba. Ya. Fascinados por el enardecimiento con que cuenta y hace evolucionar la mentira. Dime, ¿será obstinación? ¿Será la terquedad? No, ¿Obstinación o terquedad? Chao. no. Te va la alternativa A. Chau, chau, A. ¿Será la B o la C? Dímelo. La B. La efusividad con la que Edgardo contaba nuevos detalles sobre el circo. Y eso es más apropiado que la frecuencia. O sea, era un mentiroso habitual. Pero ¿por qué los jugadores estaban fascinados? Por la forma como Efusividad. contaba. Porque cómo la contaba. no lo Te hace contaba. creer la mentira. Así como esos compradores que te dicen, compra caserita, compra ya, y te ponen por los ojos un producto que tú ni quieres, pero qué bonito habla, ¿no? Ya, 11B. 12. A partir del texto, ¿cuál es el rasgo de personalidad que describe mejor al dueño del bar? Ojo, ya no tenemos que regresar. ¿Por qué? Porque como hemos leído bien el texto, podemos descartar
¿Es temperamental o medio renegoncito? ¿Es temperamental? Dímelo. No. No. No, el dueño suele sonreír, una persona, ¿no? Alegre, ¿sí o no? Impulsivo, temperamental, no es. Chao. ¿Es distraído Distraído. o complaciente? No, No. no es Complaciente. 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 Oigan, yo creo que no es distraído porque él está escuchando todito, ¿sí o no? No, no es quedado, ¿ah? En cambio es complaciente porque le sigue la broma. ¿A quién le sigue la broma? A Edgardo. A Edgardo. 12, ya está. 13. ¿Cuál de los siguientes hechos presentados en el texto ocurrió en último lugar? Uy, una clásica. Los maestros que han estado en la clase el día miércoles se han dado cuenta que el día miércoles habíamos hecho preguntas que decían, ¿qué sucede ¿Cuál sucede en primer lugar? Y teníamos que ver cronológicamente, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Sí. Ya. A ver. Ahora, pero igual lo vamos a repetir la próxima semana en una clase de 2 horas, no se preocupen, ¿ya? Entonces, ahora nos pide lo contrario, nos dice cuál sucede último lugar. Vamos a marcar palabras clave. Edgardo se aburrió cuando estaba en su casa. El dueño propuso ir ver al circo. O un jugador denominó le preguntó a Edgardo, si quería sumarse a una nueva partida. ¿Cuál eliminamos? El hecho que sucedió primerito. ¿Cuál es el hecho? Ocurrió. La Primero. La C es primero. Vamos por partes. Primero la A. Primero. Vamos por partes la A. ¿Por qué? Porque la A es lo que sucede primerito. Antes de que vaya al bar, él está aburrido en su casa. Eso sucede primerito. Se va la A. Ahora, ¿cuál sucede segundito? ¿La B o la C? La C. Sumarse a una partida. ¿Por qué? Edgardo va al bar y le dicen, hey, ¿quieres jugar una partida? Y él le dice que no, y le miente. ¿Cómo le miente? Que tiene esposa. Que tiene esposa. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué se acuerdan? Porque primero hemos leído el texto. Por eso me indigna, me molesta cuando yo veo capacitadores, que dicen capacitador del ministerio, método no sé qué cosa. Dicen, primero vete las preguntas, así ganas tiempo. ¿Y no están nombrados? ¿Acaso dan el examen y tienen alto puntaje? ¿La respuesta cuál es? La B. A ver. Ojo, van como 4 o 5 minutos y ya estamos haciendo 3 preguntas. A partir Profesor de... Juan Carlos, o sea, no, uno no debe leer primero las preguntas, sino No, porque primero te debe hacer confunde. el resumen. Sí, te confunde y te aturde. Ya no vas tranquilo a leer el texto, vas a buscar las preguntas, vas a buscar y te confunde y te estresa. Y no, pues. En cambio, si tú lees lo más importante y luego regresas, tienes mayor seguridad y ahorras tiempo. Y a mí me funciona, pues, porque yo saco alto puntaje en los exámenes. Es que yo doy exámenes, pues. Los demás no sé si dan exámenes, ¿ah? Yo antes le digo que no llegaba a terminar a veces el examen. Me demoraba. Pero ahora no tanto, ¿no? Porque con los truquitos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, ahora sí estoy avanzando bien y estoy entendiendo bien. Ya, y marcamos correctamente, ¿sí o no? ¡Vamos! Y las dudas que uno tiene lo absuelve. Claro, porque al regresar el texto te queda más clarito, ¿sí o no, maestra Julia? A partir de las acciones realizadas por Edgardo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Uy, si tenemos acá una que es verdadera, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay dos? Que dos distractores. Hay dos falsas, hay dos falsas. Dos que te distraen. Hay dos falsas, ya. A ver, alternativa A. Edgardo tenía la costumbre de contar historias inventadas a los clientes que acudían al bar. ¿Lo mantenemos o lo eliminamos? Mantenemos. Porque primero está que tiene esposa y después el circo, ¿no? Ya. Aparte en el texto dice que era mentiroso, dice mentiras, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya. La B. Edgardo buscó que los jugadores de dominó recordaran lo mucho que les fastidiaba el circo. ¿Fastidiaba el circo? No, eso se va. Eso se va. Contradice el texto. Esto se va descartado al ojo. Chau, chau, B, chau, chau. La C. Edgardo se sintió indignado cuando una persona mostró desconfianza por lo que él contaba. No. No. Yo dudo. Sí. Y si dudamos, ¿qué tenemos Indignado. que hacer? Regresar Regresar al texto. Busquen indignado.
A ver. Creo que está por acá. Ah, no, este es al final. Indignado, busquen indignado o indignación. Sorprendidos, así es posible. Por ahí está, búsquenlo. Ah. Edgardo finge indignación. ¿Dónde? 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 Dímelo, por favor, ayúdame. Edgardo, antes de Circo Universal. Antes Ya. de Circo Universal. Ah, Edgardo Edgardo. finge indignación. Muy bien, maestra, te hiciste una. Bien, ¿ah? Edgardo finge indignación. Entonces, una cosa es fingir y la otra es sentirlo, ¿sí o no? Ujú. Ah, entonces dime, gracias, la maestra, tiene buena vista, yo me pierdo ahí. Edgardo se sintió indignado. Con una persona se mostró desconfianza. ¿Se sintió indignado? No. No. ¿Por qué? Porque el texto dice que finge indignación. Sí. Ajá. ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Y qué harías? ¿Y qué harías si es que yo te digo que en esas claves que hicieron esos capacitadores, la respuesta era la C? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esos capacitadores que dijeron que la respuesta era la C? ¿No regresaron al texto, sí o no? Ujú. Ah, por eso, pues. Ah, si no tan seguros, ¿no? O no tan seguros, ahí dice que finge indignación, por eso no es la respuesta. Si nosotros no regresábamos al texto, estábamos entre la A y la C. Ahora eliminamos la C porque sabemos que no sintió indignación. Lo fingió, lo fingió. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La A. Y dime, ¿acaso el texto no te reitera cada rato que el dueño sonríe porque es parte de sus mentiras habituales? ¿Sí o no? O no creen, ¿no? O están muy feos. El dueño es empático ahí. Ajá, y Edgardo es simpático. Claro, que es un mentiroso, pero es un mentiroso que por lo menos hace creer las cosas. ¿Ya? Como se dice, le sigue la corriente. Le Le sigue pone la corriente. emoción, le pone emoción a sus cuentos. Le pone emoción, pues, ¿no? Así como le pongo emoción a la lectura, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, no dudan, ¿no? Es que eso quiero que sepan, pues. ¿Dudan o no dudan de la 14A? No. No, ya. Pero van a ver que en algunas claves que circulan en internet aparece como respuesta la C. La C. Eso quiero que te he comentado, ¿ya? Muy bien, 15. Pero ojo, esa... Ah, ya, te cuento, una más. Dame un minuto nomás para confesarte algo. Cuando yo tenía 19 años, hace 15 años, cuando yo tenía 19, me contrataron a mí para resolver un examen. Y yo le conté a mi papá y me dijo, oye, a ti te han contratado porque querían las claves del examen que se filtró. Eso fue en el 2012, 2009, creo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede cuando se filtró? Sí, hace tiempo, cuando yo era chiquillo en la maestría, ¿ya? Ah, no, tenía 22 años. Sí, ya, bueno. El asunto está en qué, en que se filtran los exámenes, pero no tienen las respuestas. ¿Y qué hacen? Contratan profesores preuniversitarios o personas para que les den las claves. Pero no siempre esas claves coinciden con las claves del ministerio. Por eso les decía que circularon claves y estaban mal, porque no eran de las del ministerio, eran las claves que supuestamente pensaban que estaba bien los capacitadores, ¿sí? Entonces en la 14, no dudan que es la A, ¿no? Ah, en el 2009 fue Maestra Lilia profesor, Ochoa. porque ya usted nos explicó Claro, claramente. ajá. Sí, la maestra Lilia Ochoa me ha dado el dato. En 2009 yo estudié la maestría. Sí, tiene razón, 2009 fue, ya estaba en la maestría de 2009. Ajá, sí, en ese año fue. Muy bien. Uy, mi agüita se cayó. Uy, ya. En el quinto párrafo del texto, ¿qué quiere decir el autor al afirmar que los jugadores de dominó sienten que los ojos hacen chiribitas? Antes de ir al texto, ganamos tiempo. ¿Cómo ganamos tiempo? Marcando las palabras clave. A ver, palabras clave. Se encontraban irritados. La B, se comenzaban a sentir ilusionados. Y el otro, se sentían aturdidos. Ya. ¿Por qué no me centro mucho en lo que está al final? Edgardo. Dime, ¿me interesan las palabras que son iguales o no? Dímelo. No. Entonces, ¿me interesará que diga sobre el circo? No. ¿A poco? Solamente busquemos chiribitas
y busquemos palabras relacionadas a ¿qué? Irritados, ilusionados o aturdidos. ¿A dónde nos vamos ahora? Al texto. Al texto. ¿Cuántas chiribitas? Ya lo perdí. Acá está. Es que ¿sabes por qué lo pierdo? Porque ya lo hemos resaltado como importante. Dice, escuchando Edgardo, las personas que juegan al dominó sienten que los ojos hacen chiribitas. Ah, ¿y por qué sucede esto? Porque hace tiempo que no va a ningún circo y le prestan atención a Edgardo. ¿Por qué? ¡Uy, mira! Pero esto no impide que todos, ¿qué dice acá? Dímelo. Ilusionados. Ilusionados presten atención a Edgardo. Y está en el mismo párrafo que chiribitas. Uy, uy, uy. Creo que comenzamos a descartar. Dime, ¿se encontraban irritados, molestos? No. No. ¿O no estaban irritados o no estaban molestos por la mentira? ¿Se va la alternativa? Ah. Dime, ¿cuál es la respuesta, al ojo? La B. A ver, B. ¿Dudan? ¿Dudan o no dudan? No. No, yo no dudo, porque están ilusionados, me dicen el texto, por la descripción que Edgardo hace sobre el circo, ¿sí o no? Que el Tal cual. remolque, que la carpa, que el trapecista, es mucho relleno, por eso me cansó el texto. Dime, ¿tú crees que la respuesta es que se sentían aturdidos por la cantidad de detalles? No. No. Ahora sí, con seguridad, la respuesta es la alternativa. B. ¿Se han dado cuenta que así si hubiésemos hecho la resolución del examen, sí o no? Pero no lo han hecho así, pues, ¿no? ¿Han visto otros videos? ¿Le han dado like todavía a mi competencia? Ya, 2019, texto narrativo. Vamos a continuar. Ya saben, no vamos a prestar atención a los detalles, ¿ya? Muy bien. Texto narrativo del 2019. Pregunta. ¿Cuántos textos narrativos vienen por examen de nombramiento? Pregunta 6. 3. ¿3 textos narrativos por examen? Quiero revisar. No, acá está todo, pues, mira. Tú sabes que yo respiro exámenes de nombramiento. Uno nomás. Mira, acá está. Mira, como yo soy tan vicioso de los exámenes de nombramiento, yo no soy preuniversitario, ojo, yo soy solamente puro nombramiento. Mira, en el nombramiento, texto narrativo, ¿cuál fue? Le puse como título Las mentiras de Edgardo. ¿Por qué? Porque de eso trata, pues, ¿sí o no? Por eso le puse ese título. Ya. En el 2019, del tamaño de un hermano es el que vamos a leer. De un hermano chiquito y un hermano que es... 2018, la tejedora. 2018, texto narrativo. La tejedora. La tejedora. Ajá. 2017, texto narrativo. La felicidad clandestina. Una chiquita que le gusta leer libros y hay otra que era mala, que no le prestaba el libro. Y le decía, ven a mi casa, te voy a prestar. Y en el 2015, el texto narrativo era El reinado del tuerto. ¿Se acuerdan que mencionaba un tal Zacarías, uno que fue al reino de los ciegos? Ya, ese es el reinado del tuerto. Te tengo todos los textos narrativos, todos los textos de nombramiento, porque a eso me dedico. Profesor, ¿y por qué aparece esto? Porque hay textos de directores. Los directores también dan el examen de comprensión lectora, por si acaso. Y hay textos que se van repitiendo. Sí, hay textos de directores que se repiten con nombramiento. Pero, en conclusión, ¿cuántos textos narrativos hay por examen? ¿Cuántos? Uno nomás, uno. Texto expositivo, si vienen dos. Y texto argumentativo vienen dos. ¿Cuántos textos venían? 5. O textos. Ahora, ¿cuántos van a venir? No sabemos. ¿Por qué? Porque son 25 preguntas de habilidades generales y no sabemos cuántas son de lectura y cuántas de razonamiento, ¿sí o no? Ya listo, ahora sí. Voy a leer. Tenía un hermano pequeño y a nadie más tenía. Hacía mucho tiempo, desde la muerte de sus padres, habitaban los dos solos esa playa desierta, rodeada de montañas, pescaban, cazaban, recogían frutos y eran felices. En verdad, tan pequeño era el otro, apenas como la palma de su mano, que el hermano grande encontraba normal ocuparse de todo, pero siempre atento a su pequeño hermano, delicado y único en su minúsculo tamaño. Nada hacía sin llevarlo consigo. Si era día de pesca, se iban los dos mar adentro. El hermano grande metido en el agua hasta los muslos, el pequeño encaramado en su oreja.
ambos inclinados sobre la transparencia del agua, esperando el momento en el que el pez se acercaría y ¡zas! Caería preso en la celada de sus manos. Si se trataba de cazar, salían al bosque, el pequeño acomodado a sus anchas en la alforja de cuero de su hermano, quien daba largos pasos por entre los arbustos, en busca de algún animal salvaje que les garantizara el almuerzo, o de frutas maduras y jugosas que calmaran la sed. Nada faltaba a los dos hermanos. Ya leí mis 3 párrafos. Personaje principal. Los Uy. hermanos. Pequeños. Y estos hermanos dice que habitaban los dos solos. Ujú. ¿Por qué? No tenían papás, ya habían muerto sus papás. Los dos hermanos habitaban solos. Dime, ¿estaban tristes o felices? Felices. Felices. Eran felices. Ojo, 2 hermanos viven solos, son felices. Ahí tenemos el inicio. Vamos a ver si el segundo párrafo también trata del inicio o si es que ya pasa a un nudo. A ver. ¿Qué resaltan ahí? A ver, tomen Que ahorita. uno de ellos era pequeño y el otro grande. Ah, tan pequeño como la palma de su mano. O sea, había un hermano pequeño y había un hermano grande. Ya Grande. está. Tercer párrafo. ¿Qué resaltaríamos? Dígame. Nada hacía sin llevarlo consigo. Nada hacía sin llevarlo consigo. Eran inseparables. Y nos damos cuenta que iban de pesca y también iba de caza. Ajá. Y de nuevo, nada hacía sin llevarlo consigo. Mira qué dice acá. Nada faltaba a los dos hermanos. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos viendo lo siguiente. Ojo, ¿por qué hemos leído un poco más rápido? Porque acá hay bastante relleno. ¿Se nos han dado cuenta o no se dan cuenta que hay relleno en el texto narrativo? Sí. Sí, ¿no? Es mucho relleno. Vale. Se me cansa la voz. Pero en las noches, sentado frente al fuego, la casa entera parecía llenarse de vacío. Casi sin advertirlo, comenzaban a hablar de un mundo más allá de las montañas, preguntándose cómo sería si estaría habitado, e imaginando la vida de aquellos habitantes. De una suposición a otra, la charla se ampliaba hasta el amanecer con nuevas historias que se ligaban entre sí. Durante el día, los dos hermanos solo pensaban en la llegada de la noche, momento en que habrían de sentarse junto al fuego a imaginar ese mundo que ignoraban. Y la noche se fue haciendo mejor que el día, la imaginación más seductora que la realidad, hasta que una vez, ya cerca del amanecer, el pequeño, con firmeza, le propuso a su hermano salir de casa para viajar hacia ese mundo que desconocían. Y el grande se sorprendió de no haber pensado en algo tan evidente. No tardaron mucho en los preparativos. Reunieron algunas provisiones, tomaron pieles para enfrentar el frío, cerraron bien la puerta de su casa y se pusieron en camino. Ajá. Vamos, ¿qué resaltamos? Veo mucho relleno. El hermano le propuso a su hermano salir de casa. El hermano pequeño le propuso al hermano salir de casa. Maestra, eso que has resaltado es el nudo, porque a partir de ahí cambia la Historia. O sea, te has dado cuenta que el inicio fue bien extenso, ¿no? Mucho relleno había. A ver, voy a ver qué rescato en el párrafo anterior. Solamente comenzaban a hablar de un mundo más allá de las montañas. Y por eso es que el hermano pequeño luego le propone salirse, ¿no? Le propone viajar. Ya, ¿qué más? Cerraron bien la puerta y sobre todo, ¿cuál es la principal consecuencia? Se pusieron En camino. Ya hasta, mira, hasta ahí como va el resumen. Eran dos hermanos que vivían solos, vivían felices, y un día comenzaron a hablar de un mundo más allá de las montañas y se pusieron en camino hacia ese mundo. Uy, los audios, voy a tener que mutear. Ya, a ver. Ahora sí. Montado encima de la cabeza del hermano, asegurando con vigor las redes de su cabello, el pequeño se sentía valiente, como si también él fuera alto y poderoso. Pisando tierras cada vez más desconocidas, el grande se sentía estremecer por dentro, como si también él fuera pequeño.
Pero los dos cantaban, estaban juntos y aquella era su más linda aventura. Después de algunos días, el suelo dejó de ser plano y comenzó la cuesta de la montaña. Subieron por caminos antes abiertos por los animales. Desde la cabeza del hermano, el pequeño, con determinación, señalaba los rumbos más fáciles. El grande se aferraba a las piedras, rodeaba zanjones y bordeaba precipicios. Acampaban por la noche entre las rocas, envueltos en pieles. Y al amanecer proseguían su lenta ascensión. También subieron un día que de repente no hubo ya modo de subir más. Habían llegado a la cima de la montaña y, desde arriba, extasiados, contemplaron por fin el otro lado del mundo. Dime, ¿qué resaltamos? Veo mucho relleno también. Si se pusieron en camino, ¿qué será lo más importante luego? Ya es el último texto, ya me he dado cuenta que la mayoría se está yendo a desayunar. Han bajado también las vistas en el Facebook. Vamos, el último texto, vamos, vamos. Están muteados. Ay, disculpa. Ay, con razón. Ya, disculpa. Y ahora sí, ¿qué resaltamos? ¿Qué resaltamos? A ver. Los dos cantaban juntos. Ojo, no hay mucho detalle, no se me vayan por los detalles, ya. Solamente que el grande se sentía estremecer. Y solamente que el grande se aferraba a las piedras. Ya, muy bien. O sea que el grande tenía más cuidado, porque era montaña, pues, ¿no? Era más grande. Y al final, si se pusieron en camino, ¿qué estábamos esperando? Que por fin... Contemplaron por fin el otro lado. Habían llegado a la cima. Y contemplaron por fin el otro lado del mundo. Mira, todo ese relleno para que lleguen a la cima. Ahora vamos a ver cómo termina. Vamos a ver. ¡Qué bonito era! En la distancia todo era tan diminuto, limpio y bien dispuesto. Las colinas descendían suaves hasta los valles sembrados de huertos. Los campos salpicados de aldeas y casitas parecían moverse a lo lejos. Alegres, los dos hermanos comenzaron a descender. Bajaron y bajaron por caminos ahora más felices, trazados por otros pies. Curiosamente, por más que avanzaban, las casas y las personas no crecían tanto como habían esperado. Ellos estaban cada vez más cerca y los otros seguían siendo pequeños. Casi estaban llegando a la primera aldea, cuando oyeron un grito y después otro, y vieron que todas aquellas personitas corrían a encerrarse en sus casas, cerrando luego, tras de sí, puertas y ventanas, sin entender lo que sucedía. El hermano grande depositó en el suelo al pequeño, y éste, viéndose por primera vez en un mundo de su tamaño, infló el pecho y resueltamente se acercó a la casa. Próxima. Llamó a la puerta y esperó que algún aldeano lo atendiera. ¿Qué resaltamos? No se dejen llevar por el relleno. Ojo. Todo era diminuto. Ya, muy bien. A ver, vamos viendo que todo era diminuto. Ajá. Bien, maestra. Los hermanos comenzaron a descender. Ya está. Y las acciones. Los hermanos comenzaron a descender. Descendieron y ¿qué encontraron? Casas pequeñas. Llegaron a una aldea. ¿No? Ya está. Y dice acá, ¿qué pasó con el pequeño? ¿Qué hizo el pequeño? Infló el pecho. Ya, pero ¿para qué hizo el pecho? ¿Qué hizo? Se acercó a la casa. Y llamó a la puerta. ¡Uy! ¡Qué emoción! ¿Qué pasará después? Vamos a ver el comercial. Ya. ¿Cuántos párrafos nos quedan? ¡Uy! Nos quedan 2 párrafos. Y con eso terminamos. A través de la endija, que se abrió con cautela, 2 ojos exactamente a la altura de los suyos, espiaron. Silencio al otro lado de la puerta. Pero un segundo después, también la ventana se abrió levemente, dando espacio a la vivaz curiosidad de otro par de ojos. Y en cada casa se abrieron temblorosas otras endijas. Asomó tras ellas el destello de otras miradas, al principio recelosas, casi encogidas entre los hombros. Después, más osadas, surgieron cabezas de hombres, de mujeres y de niños. Cabezas pequeñas, todas minúsculas, como la de su hermano.
pensó el mayor mientras trataba afanoso de comprender. No había nadie que fuera grande, nadie de su propio tamaño, y sin duda sucedía lo mismo que en las aldeas vecinas. En todas aquellas casas que él había creído pequeñas por la causa de la distancia. En ese momento, el mundo descubrió con súbito sobresalto, al comprender por fin la realidad. Estaba hecho a la medida de su hermano. Entonces vio que éste, tras hablar con los habitantes de la casa, volvía hacia él tendiéndole la mano. El hermano, que siempre le pareciera tan frágil, lo llamaba con dulce firmeza. Y él se inclinó hasta tocar su manecita y se dejó guiar hasta las gentes de la aldea, que miraban asombradas por primera vez al único gigante de este mundo. ¡Wow! ¿Qué resaltamos? Mucho relleno también. El hermano que siempre parecía frágil lo llamaba con dulce firmeza. Ah, ya, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿dónde está dulce firmeza? Abajo, La en el ventana. último párrafo. Ah, ya. En el último. Ah, ya. Hay un detalle. El chico llamó a la puerta y ¿de qué se dio cuenta? Hay bastantes causas acá, pero la principal consecuencia, ¿cuál es? No había Se dio nadie cuenta allí que- que fuera grande. Entonces nos damos cuenta. El hermano lo llamaba con firmeza y él se inclinó hasta tocar su manecita. Uy, pero ¿qué nos dimos cuenta? El hermano grande no era normal y el hermano pequeño no era un enano. ¿Qué es lo que pasaba? Que el hermano grande, ¿qué era? Era Un gigante. gigante. Era gigante. En cambio, el hermano pequeño, todo estaba hecho a la medida del hermano pequeño. ¿Por qué? Porque era una persona normal, de tamaño estándar, de tamaño normal. Oh, ya, esto vino en el examen de nombramiento 2019. Incluso ahí está su código, ¿ah? Según el texto, ¿dónde permanecía el hermano pequeño cuando iba a pescar? ¿Dónde está lo de pescar? ¿Se acuerdan o no? ¿Al inicio o al final? En la oreja de su hermano. Al Al inicio. inicio. ¿Y qué hago? Yo vuelvo al texto, ¿ah? Porque no lo hemos resaltado. Pero. Volvemos acá. Pescar. ¿Dónde se ponía el hermano pequeño? Dímelo. En la oreja. En la oreja. Mi segundo resaltado de información específica. Regreso al texto y con tranquilidad, ¿qué marco? ¿La alforja, la cabeza o la oreja? Oreja. La oreja. La oreja, pregunta literal, ¿sí o no? ¿Se han dado cuenta que algunas preguntas literales son fáciles? Pero no es fácil si tú lo memorizas. Tienes que volver al texto. Te falla la memoria, pierdes un punto. De acuerdo con el desarrollo de la historia, ¿cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? Maestro, ¿se han dado cuenta que esta pregunta es una clásica del ministerio? ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué ocurrió último? Y a mí me da cólera cuando veo otros capacitadores. Sí, he estado viendo estos 3 días, viernes, sábado y domingo, he estado entrando de sapo, de mirón, otras capacitaciones. Y yo veo que en comprensión lectora le meten, ¿qué tipo de narrador tiene el texto? Pues son preguntas de examen de admisión, no son preguntas del ministerio. Tienen que practicar solamente con preguntas del ministerio. Ahora sí, ¿qué hecho ocurrió primero? El hermano grande comprendió, comprendió porque las personas tenían el tamaño de su hermano, que el pequeño buscó conversar con algún aldeano o que los hermanos oyeron gritos. Oiga, casi todo eso está al final, ¿ah? Acá si no confíen en su memoria, ¿qué tenemos que hacer? Regresar al texto. Regresar al texto. Ojo, ¿qué vamos a buscar? Los gritos que el pequeño buscó conversar y que el hermano grande se dio cuenta. Oiga, no, yo elimino uno ya. ¿Cuál es el que sucede al final? Más al final. El hermano pequeño buscó conversar. No, el que sucede al final es que el Grande. grande Comprendió. Comprendió que el las hermano personas grande de la comprende. aldea. Ajá, el hermano grande comprende que todo estaba hecho a la medida de su hermano, ¿sí o no? La A sucede al final y le eliminamos. Ahora sí, ¿qué vamos a buscar? ¿Cuál sucedió primero? ¿Que buscó conversar o oyeron gritos? A ver. Oyeron un grito, dice acá. ¿Y dónde está lo que buscó conversar? Más abajo. Adelante. Después. ¿Y dónde está? Para Casi que yo al lo resalte. final. Casi al final. No. ¿Sí? Sí. ¿Dónde dice buscó conversar? ¿Dónde dice conversar? No está adelante, me parece que está A adelante. ver, por eso se ven todos los párrafos. A ver.
¿O lo hemos resaltado y por eso no se nota? Llamó a la puerta y que algo lo atendiera. De repente está en forma inferencial. Pero dime, ¿cuál fue primero? ¿Que el hermanito buscó conversar o que está tocando la puerta o el grito? ¿Cuál fue primero? El grito. El grito. ¿Cuál es la respuesta entonces? El grito. El Sí. grito. Ambos hermanos oyeron gritos que provenían de la aldea a la que llegaron. La respuesta de la alternativa, Sí. Sí. en cambio que el hermano pequeño buscó conversar con alguno de los habitantes, eso fue después todavía. Muy bien, La respuesta es la C. ¿Cuál de las siguientes ideas se puede deducir a partir de la lectura del texto? Yo te voy a tener que decir el truco acá. A ver, según los exámenes de admisión, dice que deducir solamente es inferencial y tú eliminas las que sean literales. Eso es por examen de admisión. Pero para el examen de nombramiento, todos los exámenes de nombramiento, cuando te dice deducir, no solamente es inferencial, hasta puedes encontrar información literal. ¿Sabes cuál vas a descartar? Vas a descartar aquella alternativa que contradiga el texto. O vas a buscar aquella alternativa, vas a descartar aquella alternativa cuya información no aparece en el texto. Así que, vamos a ver. ¿Cuál eliminan en la 3? La primera que eliminan. La fe. Los hermanos se encontraban tristes. Mentira, maestra, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque dice que estaban felices, alegres. Entonces la C se va, ¿por qué? ¿Porque no aparece en el texto o porque lo contradice? No aparece. Lo contradice, ¿ves? ¿Mi truco funciona o no? Porque solamente doy examen de nombramiento. Ya, listo. A y B, A y B. Se va la B también. No, la B. Ojo, vamos a buscar acá un gran temor por atravesar las montañas caminando. Ojo, un gran temor por caminando. Y vamos a buscar búsqueda de alimentos. ¿Ya? A ver, mira, vamos a regresar. Está en la casi al último. No, vamos a regresar. ¿Por qué? Porque esto de alimentos, Sí, acá, mira. Dice que buscaban el almuerzo y trataban de ¿qué? Cazar y también se iban ¿de qué? De pesca. Pesca. Entonces sí, ¿buscaban alimentos o no? Sí. Sí. Ya, eso es por una parte. Dice que el grande sentía un gran temor, ¿no? A las montañas casi al A ver, último. ojo, un gran temor. Pisando tierras cada vez más desconocidas, el grande se sentía estremecer por dentro, como si también él fuera pequeño. Ojo, solamente se sentía estremecer, nada más, ojo. Y después dice, desde la cabeza del hermano, el pequeño con determinación señalaba los rumbos más fáciles. El grande se aferraba a las piedras, pues obvio tenía que aferrarse a las piedras porque no quería caerse, ¿sí o no? Nada más. Pero dice, o puedes deducir que el grande sentía un gran temor, como para que diga, no, ya no quiero caminar, ya. No, él seguía nomás. Ahora dime entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿La A o la B? La Y no dudan, ¿sí o no? No dudamos, ¿sí o no? ¿Y por qué la B no es la respuesta? Porque está exagerando al decir un gran temor, no se puede deducir eso, ni tampoco que este gran temor sea porque vaya caminando. La respuesta de la alternativa, muy bien. ¿Se han dado cuenta? Ganamos tiempo leyendo el texto bien y lo recuperamos marcando las respuestas rápidamente. No, que mi método es primero ir a las preguntas. Pero si el profesor creo que todavía no está nombrado. En el texto, ¿cuál es el principal rasgo de personalidad del hermano pequeño? Ya no volvemos porque es facilito. Es decidido. ¿Es indiscreto? ¿Es chismosito? Es decidido. No es indiscreto. Ya está. No, estoy descartando para ir a la segura. Dime, ¿es suspicaz? ¿Sospecha? ¿Confiado? No. Al ojo, ustedes lo sacaron antes que yo. Es decidido. ¿Por qué? Porque le propone ir, es el más valiente, toca la puerta, La respuesta, ¿cuál es?
La B. Sí, la Ah, pero B. ¿te imaginas el tiempo que tú perdías al fijarte la pregunta 4 primero antes de leer el texto y recién regresar? ¿Te hubiese confundido, te hubiese alterado la lectura, sí o no? Ujú. Bueno, ya no Sí. dudan eso. Bueno, mira, a ver, experimentenlo, pues, experimentenlo. ¿De qué trata principalmente el texto? Con esto nos vamos a desayunar, son las 7. Desde las 5:30 estamos acá. Ya el estómago suena. A ver, actividades cotidianas, descubrimiento que cambia la perspectiva o problemas. Descartamos una, al ojo. La fe. Pero problema, ¿cuál problema? Eso eran felices. No hubo. No hubo problemas, ya. Ahora sí, con cuidado. ¿La A o la B? B. Se va la A. La B, la B. Oigan, cotidianamente ¿Es la los B? hermanos descubrían aldeas. Cotidianamente el hermano No. se daba cuenta que el otro era No. gigante. No. No. Al inicio había actividades cotidianas, pero luego eso cambia a partir del nudo. ¿Y qué es lo más importante del texto? El cambio de perspectiva. ¿Por qué? Pensábamos que el hermano era enano, era chiquititito, pero al final nos dimos cuenta que el hermano pequeño era un hermano de talla normal. Normal. ¿Y el hermano grande cómo era? ¿Qué era? Era un Gigante. gigante. ¿Cuál es la respuesta? La B. La B. Listo, maestro. Hemos hecho 2 exámenes de texto narrativo, 2 exámenes de nombramiento. La que no habíamos hecho hasta ahora, desde el mes de julio, era del 2021. La estaba guardando como sorpresita, ¿ya? Listo, maestros. El día miércoles toca comprensión lectora, seguimos con expositivos, y en la siguiente nivelación de textos de comprensión lectora, vamos a hacer los trucos de nuevo, ¿ya? Para reforzar los trucos. Pero vamos a variar las lecturas, ¿ya? Listo, maestro, recuerden que la clase está grabada y al mediodía mando las grabaciones, ¿ya? Si mando al mediodía ya mando todas las grabaciones anteriores. Estaba al día hasta el día viernes. Me falta ponerme al día del día sábado, ¿ya? Pero lo voy a hacer. Tengan paciencia, revisen su correo electrónico. Listo, maestros. Nos vemos. Provecho con el desayuno. Gracias, Gracias. Puncha, Suka, suka. Nos vemos. Chau, chau. Mauta. Cuídense.